Un saludo muy especial en el nombre del Señor en esta ocasión, a través de la cual queremos compartir, como siempre, el mensaje de la palabra del Señor como un aporte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. Hemos estado abordando en los últimos días el tema relacionado ¿para qué la iglesia? Y ustedes recuerdan muy bien que hemos insistido, hemos repetido ese versículo muy especial y particular que aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es para desarrollar un ministerio congruente, consecuente con lo que la palabra del Señor nos enseña, y también relacionado de una manera muy directa con el ministerio de Jesús. En Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y continúa diciendo: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Esas palabras que Jesús expresó en la sinagoga de Nazaret, como lo decíamos ayer, son el producto de lo que el profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, él profetizó. Y aquí Jesús recoge, porque él tomó el libro, le pasaron el rollo en donde encontró ese pasaje. Y en Lucas 4, que ya lo leímos, hay algo tan especial cuando dice, enrollando el libro, leemos en el 4:20 de Isaías. Enrollando el libro, porque no tenía un libro como los que nosotros tenemos ahora, es decir, era un rollo, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Es decir, la profecía de Isaías se cumple en el ministerio de Jesús. Y esa misma profecía que se cumplió en el ministerio de Jesús es la que la iglesia de Jesucristo sobre esta tierra y en este mundo debe seguir desarrollando, y como hemos dicho anteriormente, debe ser parte de la
de la continuación del ministerio de Jesús en esta tierra. Entonces, esto nos lleva a pensar en otro aspecto que es importante, y es que la misión de la iglesia, que está fundamentada precisamente en los Hechos de los Apóstoles, debe tener un carácter profético. Y hemos dicho que para que una iglesia responda a la demanda del reino del Señor, debe cumplir con 3 requisitos que son fundamentales, que son importantes. Número 1, la iglesia debe ser bíblica. Número 2, debe ser profética. Y número 3, debe ser carismática. Entonces ahí está el para qué de la iglesia. Ahí está bien expresado de una manera muy clara. Entonces, para que la iglesia de Jesucristo sea profética, pues debe guardar la fidelidad a la palabra del Señor. ¿Y en qué consiste el profetismo? Y esto lo vamos a aclarar porque por ahí ustedes saben que han surgido muchos falsos profetas que andan diciendo muchas cosas falsas también, que ya lo dijimos en otra reflexión, y eso se puede verificar en varios pasajes de la Biblia, incluso en Deuteronomio. Dice que a los falsos profetas hay que cortarles la cabeza. Sin embargo, no vamos a hacer eso, para nada. No tenemos la menor intención, porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él plantea las cosas de otra manera. Muy bien. Entonces, el auténtico profetismo consiste en lo siguiente. En primer lugar, denunciar. ¿Denunciar qué? Todo tipo de injusticia, todo aquello que atenta contra lo que dice la palabra de Dios, debe denunciarlo. La iglesia no puede ser cómplice de tantos desmanes que se dan en la sociedad actual. Ahora bien, pensemos en algo que es muy importante también en cuanto a la denuncia que tiene que hacer la iglesia. Dice Primera de Juan 5:17 que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, si toda injusticia es pecado, la iglesia no puede soportar, no puede ni debe tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque si el Señor, nuestro Señor Jesucristo, aborreció el pecado, aunque ama al pecador, eso es fundamental, entonces la iglesia de Jesucristo tiene que denunciar todo tipo de injusticia que se pueda dar en este mundo. Por el otro lado, el segundo aspecto del profetismo, además de denunciar, debe anunciar. ¿Anunciar qué? Alternativas desde la palabra de Dios. Es decir, desde lo que la palabra enseña, desde lo que la palabra nos indica, porque dice la misma Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso está muy claro en la Biblia. Y la iglesia no puede ser indiferente ante esas realidades que se están dando en todo el mundo. Esas realidades, es decir, todas esas injusticias que padece
esta humanidad. Y para eso está la iglesia en esta tierra. Ese es el para qué de la iglesia. Y la alternativa que debe dar la iglesia deben ser desde la palabra de Dios, desde lo que dice la Biblia. Y hay algo más. Si la misión de la iglesia se sujeta a la espiritualidad que nos enseña Jesús, mantendrá viva la llama de la predicación del Evangelio. Y en este sentido tenemos que detenernos en el aspecto de la espiritualidad, que es otro término que se confunde mucho. La espiritualidad consiste en la relación que nosotros podamos tener con Dios en función de la humanidad, en función del prójimo. Es decir, debe ser vertical y horizontal a la vez, porque de nada sirve una espiritualidad que se queda en el éter, que se queda en el espacio, sino que esa espiritualidad tiene que darse en función de nuestro prójimo y de la sociedad mundial, o en la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, decíamos la vez pasada, hablábamos de una figura que siempre me ha ayudado a entender muy bien el Evangelio como un auténtico movimiento. ¿Cómo así? Decíamos que la iglesia de Jesucristo debe ser más que una institución, un movimiento constante y permanente. Y esto lo asociábamos con la figura del elefante. Un elefante en cautiverio, aunque esté encadenado, siempre se está moviendo. Tiene un movimiento muy interesante. Esa mole, ese paquidermo es capaz de estarse moviendo. Y así debe ser la iglesia en todo tiempo, en toda circunstancia, porque recordemos una vez más lo que dijo Jesús: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no puede ni debe estar en el anonimato. No debe estar en la clandestinidad. No debe estar escondida. Porque hay cristianos muy particulares, por cierto, que como que no le gusta darse a conocer como tal. No quieren dar testimonio público de su fe. Y en este sentido, no podemos nosotros quedarnos ahí escondidos. No podemos quedarnos en el anonimato, sino recordemos, dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué les parece, amados hermanos, amigos? Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? Recordemos que la sal preserva, conserva. Y esa es la tarea de la iglesia, ser sal en esta tierra. Y algo más, otra figura extraordinaria, la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino que se pone en una parte alta para que alumbre a todos los que están en casa. Y así debe alumbrar la iglesia de Jesucristo en esta tierra.
Si Jesús es la luz del mundo y la iglesia es fundada por Jesucristo y la iglesia es un proyecto divino, también la iglesia debe ser luz en esta tierra, y para ser luz debe seguir los pasos de la luz del mundo. Por otro lado, hermanos, la iglesia debe tener, como decíamos anteriormente, la voz profética. Es decir, una iglesia sin voz, una iglesia sin opinión, una iglesia callada no está respondiendo a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque corre el riesgo de perder su naturaleza profética. Así es que, hermanos, hermanas, la iglesia que se torna sabia en su propia opinión, dogmática, intolerante y santurrona, deja de ser profética. Señor, gracias porque nos has permitido reflexionar en esta ocasión ya la cuarta reflexión sobre el para qué de la iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue enseñando, nos sigue ilustrando, nos sigue orientando, nos sigue iluminando. Ayúdanos, Señor, a ser una auténtica iglesia profética. Padre, danos la fuerza de tu Espíritu para seguir adelante. Clamamos a ti por las personas que están tristes, desesperadas y angustiadas, o que tienen algún padecimiento, Señor, que su salud está quebrantada, manifiéstate en ella. Y también pedimos el consuelo para quienes están tristes por la separación de algún ser querido. Oramos, Señor, con profunda gratitud en nuestros corazones, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.